Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes de Prepa Línea CEP? Soy su asesora virtual, maestra Citlali Chávez Fragosa. En este video les mostraré cómo trabajar lo que refiere a potencias, tanto para la multiplicación como para la división. Y esto les va a servir para poder dar solución a su actividad integradora 3, el ejercicio 1. Bueno, vamos a iniciar. Ok. Vamos a ver entonces lo que es la semana 2, actividad integradora 3, la cual se llama Algebrando la vida. El propósito es que solucione situaciones problemáticas con operaciones algebraicas, en específico utilizando polinomios, además de solucionar problemas usando las propiedades de los exponentes. Bien, para esta actividad necesitas utilizar tus conocimientos en exponentes e igualdad para hacer los cálculos, formular una expresión algebraica y hacer la sustitución de literales para obtener los resultados. ¿Qué es lo que vas a entregar? Bueno, vas a hacer una presentación digital en donde vas a realizar una portada que incluye el logo de la prepa en línea CEP, nombre, grupo, asesor virtual, nombre de la actividad y la fecha. Vas a transcribir el primer problema y el procedimiento del punto 1 y además vas a transcribir el segundo problema y el procedimiento del punto 2. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar lo que es el problema 1 y aquí te comento que lo que vas a utilizar son producto de potencias y división de potencias. Les voy a mostrar un ejemplo muy parecido a lo que viene en su actividad integradora, pero la finalidad es que comprendan cómo es el uso de estas expresiones algebraicas. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo va a ser el siguiente. Andrés comenzará la construcción de 2 invernaderos. El primero tendrá un ancho de 4 metros y 64 metros de largo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. El primer planteamiento o la primera problemática es que calcules el área del primer invernadero utilizando tus conocimientos sobre producto de potencias. Entonces, si se fijan, aquí está simbólicamente lo que es el primer invernadero. Viene aquí lo que es el ancho, 4 metros, y lo largo, que son 64 metros. Pero si se fijan, habla sobre producto de potencias. Si yo encuentro un ejemplo, perdón, si yo encuentro un problema de esta forma, entonces lo que tengo que hacer primeramente es interpretarlo, ¿sí? O convertir el lenguaje común a lenguaje algebraico. Entonces, vamos a ver cómo lo resolveríamos utilizando la aritmética, es decir, como nosotros normalmente resolvemos problemas utilizando solamente las operaciones básicas, ¿sí? Bueno, en la aritmética entonces tendríamos que, para calcular el área, sería multiplicar largo por ancho. Entonces, si yo multiplico el largo por el ancho, entonces me da 64 por 4, me da un resultado de 256 metros cuadrados. Eso sería el resultado utilizando la aritmética, ¿sí? Pero aquí dice que tengo que calcular el área utilizando conocimientos sobre el producto de potencias. Entonces tengo que convertir este número, que es 4 metros, y el 64 metros a potencias, utilizando la base 2. Entonces, 4 metros utilizando la base 2, quiere decir que es equivalente a 2 a la 2. ¿Por qué 2 a la 2? Porque 2 por 2 es igual a 4, ¿sí? Entonces la potencia la obtenemos multiplicando el número por sí mismo en el número de veces, ¿ok? Entonces, el 64, la potencia sería 2 a la 6. Quiere decir que multiplico 6 veces el número 2 por sí mismo, que es el 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64, ¿ok? Entonces 2 a la 6 son 64. Entonces ya tengo estos dos datos convertidos a potencias. Ahora, siguiendo lo que corresponde al álgebra, nos permite el álgebra dar solución a problemáticas o a problemas de una manera más fácil, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la misma fórmula. Área va a ser igual a largo por ancho. En este caso estoy utilizando dos variables, que es L1 por L2. Pero puedes utilizar la variable que tú desees. Entonces, quiere decir que si yo sustituyo esta variable L1, que va a ser el ancho,
o le puedo dejar mejor, vamos a ponerle con letras que me den más me digan más de qué se trata. Entonces, área va a ser ancho por largo o largo por ancho, ¿sí? Entonces tengo que el ancho, ya sabemos que vale 4 metros, pero transformado a potencia es 2 a la 2. Y el largo son 64 metros, que transformado o equivalente a potencia es 2 a la 6. Entonces voy a hacer el producto de potencias, entonces quiere decir que A va a ser igual a 2 a la 2 por 2 a la 6. ¿Qué es lo que pasa en la cuestión de la multiplicación de potencias? Bueno, cuando son los coeficientes de la misma base, ¿sí?, se pasan igual y los exponentes simplemente se suman, ¿ok? Entonces, esta es una de las reglas que ustedes deben de conocer porque la van a estar utilizando. Entonces, en lo que refiere a lo que son las propiedades de los exponentes, repito, cuando se multiplican dos potencias, en este caso 2 a la 6 por 2 al cuadrado por 2 a la 6 o 2, las potencias contienen la misma base, ¿sí? En este caso sería el 2, esto sería la base, ¿ok? Se mantiene entonces, se mantiene la base, que sería este 2, y simplemente los exponentes se suman, ¿sí? 2 más 6 son 8. Entonces el resultado sería el área 2 a la 8, ya utilizando la expresión algebraica o utilizando el álgebra, ¿sí? Y entonces si yo realizo el cálculo de 2 a la 8, me da como resultado 256. Entonces, si te fijan, es el mismo resultado que me dio utilizando la aritmética, ¿sí? Entonces, de esta forma ustedes van a trabajar lo que corresponde a la multiplicación de potencias. Recuerden que son estas las propiedades de los exponentes, ¿ok? Bueno, ahora, pasando al siguiente ejercicio, donde nos piden ahora que calculemos, dice, el segundo invernadero tiene la misma área que el primero, pero el largo es de 16 metros. ¿Cuál es el ancho del segundo invernadero? Entonces también coloqué aquí un rectángulo donde ahora el largo tiene 16 metros y de ancho lo desconocemos, pero tenemos otro dato, que el área es igual que el primero. Entonces el primero tuvo un área de 2 a la 8, ¿sí?, que es igual a 256 metros cuadrados. Ok, bueno, entonces, utilizando nuevamente la aritmética, bueno, si yo sé que para calcular el área de un rectángulo es largo por ancho, y ya tengo el primer dato, que es el área, y tengo el largo, pero desconozco el ancho, bueno, esto lo resuelvo haciendo una división. 256 entre 16 me da como resultado 16. Entonces, quiere decir que el ancho tiene un valor de 16. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, multiplico 16 por 16 y me tiene que dar el área del primer invernadero. En este caso son 256. Entonces, sí es correcto. 16 por 16 es igual a 256. Ahora, pero a mí me piden que lo haga trabajando potencias, es decir, utilizando expresiones algebraicas. ¿Cómo hago esto? Bueno, aquí retomo. El área del primer invernadero es 256 metros cuadrados y lo convierto a potencia. 256 es equivalente a 2 a la 8, ¿sí? Entonces voy a ocupar esta fórmula porque ya sé que para calcular el área necesito multiplicar el largo por el ancho. Entonces, como dato de largo, tengo que el largo son, de acuerdo a la figura, son 16 metros, ¿sí? Entonces, esos 16 metros los tendría que convertir a potencia, ¿sí? Entonces, por acá lo voy a poner. A ver, lo voy a colocar por aquí. También porque lo vamos a ocupar. No lo agregué. Aquí lo vamos a colocar por aquí. Entonces 16
metros es igual a, utilizando potencia base 2, serían 2 a la 4, ¿sí? Este dato lo voy a ocupar por acá. Aquí lo vamos a poner para ocuparlo. Ok, entonces estoy colocando que la fórmula no cambia. Área 2, le puse 2 porque voy a calcular el área ahora del segundo invernadero. Va a ser largo por ancho. Entonces el largo es un dato que conozco, pero el ancho lo desconozco. Entonces aquí voy a hacer un despeje. Conozco lo que es el área 1 porque dice que es igual el área. Entonces aquí vamos a colocar que el área 1 es 256, que es el equivalente a 2 a la 8, y lo voy a dividir entre el largo, el dato que tengo, que serían 16, y 16, el equivalente es 2 a la 4, ¿sí? Ok, aquí viene otra propiedad de los exponentes. Cuando hablamos de división, con la misma base, en este caso sería este 2, y este 2, pasa de igual modo, en este caso pasa aquí. Pero ahora, a diferencia de la multiplicación, que aquí los exponentes se sumaban, aquí en la división ahora se restan. Entonces 8 menos 4, pues me da 4. Y quiere decir que el valor que yo desconocía, que es la X, que es el ancho, es igual a 2 a la 4 o el equivalente a 16, ¿sí? Ahora, si yo multiplico para comprobar si es correcto, ¿cuánto tengo de largo? Bueno, tengo 16. Si lo hago de forma aritmética, 16 por 16 son 256. Si yo hago 2 a la 4, 2 a la 4 son 16, y es el mismo resultado, ¿ok? Entonces 16 por 16, que son otros 2 a la 4, aquí ya no los quiero enredar, porque quiero que vean esto. Vamos a ver esto. Aquí sería esto, ¿sí? Es el dato que ya conocemos. 16, para la comprobación, para comprobar, serían 2 a la 4. El ancho dijimos que el resultado es 16, pero en potencia el equivalente es 2 a la 4. Entonces, quiere decir que el ancho son 2 a la 4. ¿Sí? Aquí está. También es 2 a la 4. Y entonces, si sabemos que en la multiplicación, si son de la misma base, los exponentes se suman, entonces son 2 a la 8, que es el mismo resultado que tenemos en el primer ejercicio, que sería 2 a la 8. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, es muy sencillo si lo vas comprendiendo. Eviten, por favor, recurrir al plagio, porque a veces van y traen actividades que no tienen idea ni por qué salieron esos resultados. Entonces la finalidad es que ustedes poco a poco se vean sumergiendo en lo que son ahorita lo que es el álgebra, sobre todo polinomios, multiplicaciones de potencias, divisiones de potencias, sumas, restas, ¿sí? Entonces no es necesario que vayan a traerse cosas de la red, ¿ok? Entonces espero que con esto les quede claro cómo obtener los resultados, cómo traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico y cómo utilizar la multiplicación en potencias y la división de potencias. Recuerden, importante conocer las propiedades de los exponentes. Repito, en multiplicación de potencias, si es la misma base, no se afecta, queda igual a base y simplemente los exponentes se suman. Y en la división, si es la misma base, se respeta, pasa igual y los exponentes se restan. ¿Ok? Bueno, espero que les sirva y seguimos en contacto. Cualquier duda, quedo a la orden. Hasta pronto.